Un saludo a quienes se conectan a esta hora con nosotros. Nosotros establecemos este contacto desde el Centro de Derechos Humanos ubicado en Chacao, donde a esta hora familiares y de presos políticos se pronuncian en torno a la petición de medidas cautelares contra los mismos. Escuchamos. Que han ocurrido en nuestro país. No son los últimos días, son años de persecución, años de injusticia, años de dictadura, pero lo que hemos vivido en estos últimos días merece que hagamos una cronología y denunciemos fuertemente lo ocurrido. El 5 de octubre detienen al concejal de Caracas, Fernando Albán, dirigente del partido de oposición Primero Justicia. El 6 de octubre hacen una detención y desaparecen a Marjorie Medina, neumonólogo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Ahí está su foto, está desaparecida hasta este momento. El domingo 7 de octubre detienen y desaparecen a Osvaldo Castillo y Wilder Vázquez. Hasta este momento tienen 9 días de desaparecidos. El lunes 8 de octubre asesinan a un preso político, asesinan a Fernando Albán en el SEBIN de Plaza Venezuela. El jueves 11 de octubre vivimos la liberación del supuesto caso del golpe azul de 4 militares, Peter Moreno, Ricardo Antich, Carlos Esqueda y Luis Lugo. Pero a pocas horas de su liberación, el SEBIN y el DIGESIM dicta orden de detención de nuevo para esos 4 excarcelados. Ricardo Antich, padre de Ricardo, Gloria Calderón, madre de Luis Lugo. Se los llevan detenidos. El 12 de octubre vivimos la liberación de Loren Salet del helicoide, pero también vivimos el destierro de Loren Salet. Se lo llevan a España. Y ese mismo día que liberan a Loren Salet, detienen a un teniente coronel retirado de la aviación, Rafael Ernesto Díaz Cuello, en Barquisimeto, Estado Lara. El sábado 13 de octubre detienen a Mariet Esqueda, esposa de Carlos Esqueda, por las amenazas que iban a llevarse también a sus niños pequeños. Y Mariet, que estaba embarazada de pocas semanas, perdió al bebé en esa persecución. El domingo 14 de octubre detienen a Carlos Esqueda, padre de Carlos Esqueda, y detienen a Luis Lugo junto con su novia, Jocasca Hernández, y su padre, Luis Lugo. Actualmente están detenidos Peter Moreno de nuevo, Luis Lugo de nuevo, Carlos Esqueda y padre de Carlos Esqueda. Hemos visto persecución directa, no solamente a presos políticos excarcelados, sino a sus familiares, incluyendo mujeres embarazadas y niños. Queremos desde aquí darle toda nuestra fuerza, solidaridad y amor a la familia de Fernando Albán. No vamos a descansar hasta lograr la justicia. En el caso de Fernando, Rodolfo González, también preso político asesinado, y Carlos García, también preso político asesinado. Son 3 desde el año 2014 que aparecen muertos bajo la custodia del Estado. Queremos dar información que hoy desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que es una ONG que conforma el Proyecto Libertad, hemos pedido medidas de protección a todos los presos políticos en Venezuela. Hemos pedido medidas cautelares a cada preso político. En Venezuela hay 398 presos políticos, de los cuales más de 150 son militares que quieren un país libre, que quieren democracia en Venezuela. Desde aquí, desde Proyecto Libertad, pedimos la libertad plena de todos los presos políticos. Juan Requesén. Muchas gracias a estos canales internacionales. Un breve briefing y actualizar el caso de Juan. Hoy son 69 días que Juan, desde el secuestro de Juan Requesén, el diputado Juan Requesén, porque Juan sigue siendo diputado con su inmunidad parlamentaria indemne, que le confiere el artículo 200 de la Constitución. Libertad para él y para el resto de los presos políticos porque son inocentes. De los 69 días que Juan lleva secuestrado, solamente su mamá y yo hemos tenido acceso a 3 visitas. La primera ocurrida el 20 de septiembre, la segunda el día 7 de octubre. Ese día le notifiqué a Juan
el secuestro político de Fernando Albán. Mostró su preocupación y giró instrucciones para que la familia, todo el tiempo solidaria con la familia de Fernando. Y la otra visita fue el viernes 12, como siempre las visitas han sido intempestivas, no programadas, a su madre que lleva la comida todos los días. Nos notificaron el viernes 12 de que teníamos visita a las 11 de la mañana hasta las 3 y a las 2:30 cortan la visita porque había un protocolo. Ahora entiendo cuál era el protocolo. Gracias a Dios, fue 1 hora y media de visita muy productiva, pero por encima de eso logramos verlo y en el transcurso de la tarde mostramos cierta alegría porque era el escarcelamiento de Loren Salek. Y a quienes siguen violentando sus derechos humanos, porque el artículo 50 de la Constitución no dice en la Constitución que tú tienes que ser desterrado. Sin embargo, después de 4 años de sacrificio, de sufrimiento de Yamila y de él, nos contentamos y yo entendí, porque yo no entendí al principio porque nada te explican, ¿por qué me cortan mi visita a 2 horas y media? Pero, sin embargo, Dios es sabio y esa era la compensación. Hasta ahora, nuestras visitas han sido supervisadas, como lo dije desde el primer día que lo vimos, grabadas, y se le sigue violentando sus derechos fundamentales a Juan porque no le han permitido el acceso a sus abogados. El día de hoy me acaba de notificar el doctor Joel García, porque ahí la asistencia legal es lunes y jueves, y hoy le negaron el acceso. Los abogados no han tenido acceso a Juan desde el día de la audiencia. ¿Cómo se prepara una defensa si no tienes oportunidad de hablar con la persona al cual estás defendiendo? El día viernes 12 ya Juan sabía la desgracia que se había suscitado con Fernando. Manifestó su dolor, su preocupación como compañero de partido y nos pidió a la familia y al resto de Venezuela no dejar solo ni abandonar la familia de Fernando. Y a eso es lo que tenemos que enfocarnos también y no olvidar. Por otro lado, en las 3 visitas que le hemos hecho a Juan, me notificó a su madre y a mí, incluso despidiéndose, que no enfocáramos solamente su problema, que nos enfocáramos en los demás presos políticos y nos enfocáramos en la crisis que vive Venezuela. Él está muy preocupado adentro por lo que está pasando aquí afuera. Como dijeron los compañeros, la crisis, la escasez de medicina, la muerte de niños por desnutrición, por falta de atención, los problemas económicos, la inflación. Él está muy preocupado por eso y me utilizó o me pidió que sea la voz de él a los diferentes dirigentes para que se pongan de acuerdo y portavoz de que Venezuela tiene que trabajar en unidad. Mandó las gracias a todos los medios de comunicación porque así se lo he notificado y que el apoyo no solamente de ustedes y de la comunidad internacional son importantes. Muchos me preguntan, ¿cómo está comiendo Juan? ¿Cómo lo ve? Los médicos decimos cuando vemos un paciente en aparente buenas condiciones generales, porque es lo que aparenta. Sin embargo, un examen clínico y paraclínico minucioso es el que nos va a decir el estado en que se encuentra. Juan está en aparente buenas condiciones generales, está muy ubicado, leyendo y escribiendo mucho, reflexionando sobre lo que está pasando aquí en Venezuela. Por eso yo exijo día a día que Juan sea evaluado por su equipo médico de confianza, nuestro equipo médico, que pidan los estudios, los exámenes y que sean ellos los que determinen. Le conversé sobre las fotografías que sacaron el señor Harry Lavoe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me acuerdo que al día siguiente de su declaración,
hice una rueda de prensa donde le salía al paso esa farsa que nos están acostumbrando. Y dije muy claramente, la foto de Juan caminando, el día 20, que fue su primera visita, me dijo, papá, no, me han sacado una sola vez al sol, cuando su médico se pide, su médico tratante, de que tiene que ser 40 minutos diarios. Esa era la foto que la utilizaron. La segunda fue con su mamá y conmigo en una visita, que fue la del día 20. Y la tercera, que fue de que estaba siendo respetados sus derechos humanos porque era visto por los médicos. Yo manifesté al día siguiente textualmente estas palabras. ¿Quién me dice a mí que esa foto no fue el día del reconocimiento cuando lo secuestraron? ¿Quién me dice a mí que ese no fue el examen médico que pidió la Fiscalía con los forenses, el cual reza en su expediente? Y más preocupación me dio ese día, porque dije, ¿y si Juan tiene un problema médico y lo están revisando ahorita y yo no sé? Él me dijo que esa foto fue como en efecto del día del reconocimiento cuando lo secuestraron. O sea, fueron fotos utilizadas simplemente para tratar de lavar la cara. Pero ahí demostraron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se comió el cuento. Y salió la cautelar donde exige el respeto, la integridad y la garantía de la salud y la integridad física de Juan. No se comieron el cuento. ¿Qué nos habla esto? Que la comunidad internacional no está comiendo cuento. El mensaje ha llegado. Este trabajo tiene que seguir. Y ustedes, la prensa, a él les manda su saludo, porque le dije que ustedes están pendientes y que eso es fundamental, y sobre todo la parte internacional. Que no desmayemos, que no olvidemos a Fernando, que no olvidemos a los muertos, porque eso es responsabilidad del Estado, de acuerdo al artículo 43 y 46, velar por la integridad de cualquier persona que se encuentre tras las rejas. Y me dio un abrazo al despedirse y me dijo, la unidad es fundamental, que se pongan de acuerdo y que se enfoquen en el problema país. Es todo lo que tengo que informar. Buenos días. De verdad, muchas gracias por la asistencia de todos los representantes de los medios de comunicación. Mi nombre es Alexander Tirado, me llaman el Gato de Aragua. Yo estuve más de 4 años privado de libertad, exactamente 4 años, 2 meses y 12 días privado de libertad, en los cuales fui víctima de tortura, tratos crueles e inhumanos, cosa que es público, que es notorio, que en 2 ocasiones me desnudé en el tribunal, totalmente morado como una berenjena de las golpizas que recibí, que mis genitales fueron quemados y que ha existido muestras y reseñas de lo que sucedió con mi cuerpo, que utilizaron bolsas plásticas con insecticida en la cabeza hasta hacerme perder el conocimiento y que fue objeto de diversas torturas, algunas psicológicas, algunas que quisieron infringir para debilitar mi cuerpo. Llegué a pesar menos de 55 kilos. Por eso es triste y lamentable lo que sucedió con el concejal Fernando Albán. Y yo no tengo por qué tener presunción de buena fe con personas que actuaron de esa manera conmigo, con mi cuerpo y con mi familia. Sin embargo, hoy quiero hablarles de algo que no se habla a diario porque es doloroso para mí, es doloroso para mi familia. Gracias a Dios mis hermanos están ya fuera del país. Yo me quedé aquí para seguir luchando por la liberación de Venezuela. Mi padre, Benito Tirado, fue un dirigente político asesinado en las cárceles de este país. Una situación que yo viví también y que pensé que en algún momento podía correr con la misma suerte que corrió mi padre. Perder la vida por pensar distinto ante quien gobierna. Sin embargo, sabemos que hay personas que están en la política actual, que dirigen las riendas políticas de nuestro país, que vivieron en una situación parecida, igual a la que yo viví, y son los hermanos Rodríguez. Por eso
quiero decirle a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, que ya basta del ensañamiento con el pueblo venezolano. Nosotros no podemos actuar con rencor y con rabia. Yo viví esa situación de niño y estoy en política y estoy haciendo todo lo que hago porque no quisiera que ningún niño tenga que vivir lo que me tocó a mí vivir de niño, ese daño que se causó, no solo a mí, también se le causó a mis hermanos. También fue un dolor causado a muchas personas que han perdido la vida por razones políticas. Y yo sé que el señor Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez también tuvieron una perturbación en su momento cuando perdieron a su padre, al señor Jorge Rodríguez padre. Pero ellos que tanto hablan de amor, que tanto hablan de paz, que tanto hablan de reconciliación, ya es el momento de dar el paso. Ya es el momento de rectificar. Ya es el momento de construir en base del amor. Y eso es lo que quisiera decirles a ellos. Porque ese daño que fue causado a mis hermanos, a mí, a los hermanos Rodríguez en su momento, se lo causaron a los hijos de Fernando Albán. Y sigue siendo un ciclo que nos está llenando de dolor, que nos llena de tristeza, que quiere llenarnos de amargura. Y así no vamos a poder construir el país que todos nos merecemos. Sin embargo, estamos aquí para decirles que sí queremos darle un paso al amor, un paso al entendimiento, que hay que dejar a un lado la rabia, que no podemos tener esta tristeza colectiva que viven hoy los venezolanos. Pero para ello también es muy importante que estas personas desistan de esta actitud donde muchos hombres y mujeres hoy están privados ilegítimamente de libertad, donde las personas son perseguidas por pensar distinto, donde los familiares de quienes piensan distinto también son perseguidos. Así no se construye lo que profesan por la boca. Sus acciones dicen algo muy distinto a lo que dicen, a lo que hablan. Entonces, es un llamado al amor, un llamado al entendimiento, un llamado de que cese ya la represión, la persecución en Venezuela y que no sigamos haciéndole tanto daño a los niños de nuestro país. Que queremos acompañar a los hijos de Fernando Albán, porque yo viví esa situación. Los hermanos Rodríguez también la vivieron y ellos saben que es fuerte, que es duro y también tienen que entender y tienen que saberlo muy en algún espacio de su corazón, que ningún niño se merece vivir esa situación. Liberen a nuestros presos políticos, a todos los presos políticos, porque Venezuela no puede seguir pasando por estas amarguras y estas tristezas. Aquí estamos llamados a la transformación, al cambio y sabemos que lo vamos a lograr. Y siempre cierro diciendo esto, yo tuve noches de tribulación muy difícil porque mi situación fue muy ruda en la cárcel. Yo estuve en 6 cárceles de presos comunes. Y en una de estas noches de tribulación, peleando con Dios, donde le decía, Dios, ¿qué pasó? O sea, yo no le pegué a mi mamá, yo no le pegué a mi papá, ¿por qué tengo que vivir esta situación? Por pensar distinto, por querer un país distinto. Y peleé muchísimo con Dios. Y todo lo que Dios me respondió esa noche se traduce en una frase. Y es esta. Dios tiene un plan perfecto y nos está acumulando las alegrías. No te rindas, Venezuela. Digo lo mismo, volverlo a escuchar también es fuerte. Escuchar cada caso, cada testimonio es duro. Quiero empezar dándole las gracias a los medios de comunicación, como lo hicieron mis compañeros, por su resistencia, por su fortaleza, porque cuando estuve en prisión sabía que los rostros de odio que llegaban a mi celda cuando podían llegar, porque estaba totalmente solo y aislado en el pasillo del olvido, como llamaba una directora, el pasillo del olvido, que ni siquiera ella, siendo directora de la cárcel, iba a ese lugar. Pero allí me acordaba del rostro de ustedes y gracias a los medios, a los que están acá, por su fortaleza, a los comunicadores, sigan adelante. También quiero anunciar que en estos momentos fue allanada la casa de la diputada Adriana Pichardo por funcionarios del SEBIN.
supuestamente que ella está encubriendo a los militares que están buscando. Continúan las persecuciones, continúan las agresiones a nuestra diputada Adriana Pichardo en este caso, irrespetando la inmunidad, irrespetando su investidura, pero ahí encontrarán a una mujer fuerte, porque quienes la conocemos sabemos que ha estado luchando por los derechos de todas las personas. Como bien lo dije y lo repito, en cuanto hace poco di una rueda de prensa y hablé sobre la paz y la justicia. Yo soy un hombre que cree en donde todos los derechos son para todas las personas, no los derechos para un grupo, no los derechos para otro, sino que todos los derechos son para todos por igual. Y cuando hablamos de esos derechos, hablamos también de esa justicia, de la justicia de las víctimas, de esa justicia que claman los familiares de los presos, de los policías metropolitanos, porque desde el año 2002 se encuentran en prisión y hoy cumplen 15 años y 6 meses presos, perdiendo su familia momentos de compartir con ellos. ¿Pero por qué? Por culpa de un gobierno que ha sido desleal, que ha sido totalmente injusto, porque el presidente Rafael Hugo Chávez fue liberado por Rafael Caldera, el presidente en su momento, y este gobierno desde el año 2002 ha continuado con la violación de los derechos de los policías metropolitanos y ni siquiera le ha dado una medida cautelar, una medida que ya le salen sus medidas privativas de libertad y poder de escarcelamiento, y puedan salir en libertad. Nosotros, desde nuestra organización, somos solidarios y pedimos la liberación de todos los presos políticos. Ya basta, como decía nuestro compañero el Gato de Aragua, de tanto odio, de tanto resentimiento, pero de tanta injusticia. ¿A quiénes le vamos a pedir justicia? ¿A Michael Moreno en el Tribunal Supremo? Por favor, a él más bien debemos exigirle la renuncia, porque yo creo en una justicia transicional. Yo creo que tiene que haber un tribunal en donde todos vayamos algún día y se pongan las cartas sobre la mesa. Como bien lo soñé en prisión y se lo dije a la juez Luz Santa Fe, algún día esto va a cambiar. Algún día usted nos va a pedir un favor. Y ahí está en Colombia, huyendo, pidiendo asilo político, porque sufre de un cáncer y sus hijos están siendo perseguidos y la dejaron sin absolutamente nada. Ahí le digo a los jueces que tienen los casos de nuestros compañeros, me mostraba una boleta de excarcelación en donde los funcionarios del SEBIN han dicho que cuando a ellos les dé la gana o les pique donde no llega el sol, ellos liberan a nuestros compañeros, los policías del Chacao, que tienen su boleta de excarcelación. ¿Hasta cuándo tanta injusticia? Pero yo creo en que llegará un tribunal de la verdad, un tribunal transicional de la verdad verdadera, no de la verdad de un lado, ni de la paz de ellos, ni de la justicia de ellos, porque lo que para ellos es justicia, para nosotros no es justicia. Llegará un tribunal en donde jueces que no han sido ni víctimas ni victimarios se pongan a hacer justicia y se pongan del lado de nuestro pueblo y de nuestra gente. Yo sueño con eso, hermanos, sueño que repatriaremos a nuestros compañeros también que se encuentran en el mundo entero presos en países que no son de ellos y que ese aeropuerto se llenará de muchísima gente que regresará y cantaremos juntos el alma llanera, porque nuestros hermanos regresarán a Venezuela con la fe y con la frente en alto, porque estaremos en libertad. Muchas gracias. Fuerza y fe. Fuerza y fe. Libertad, 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 Libertad. Un posible viraje de la política exterior de España
Sí. El trabajo que nosotros hemos hecho desde el año 2014, en mi caso, porque Leopoldo, mi esposo, está preso desde el año 2014, pero acompaño el trabajo que han hecho las esposas y los familiares de los policías metropolitanos desde el año 2002. Ha sido un trabajo en 3 ejes. El eje internacional, el eje institucional desde nuestra Asamblea Nacional y el eje de calle, con acciones de libertad, que son pues todo nuestro trabajo semana a semana por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Y el trabajo internacional ha sido largo y muy difícil, largo, lento, muy difícil, pero logramos despertar la conciencia de la comunidad internacional. Y cuando digo que logramos despertar es que la región cambió y es que los países de Europa cambiaron también. Y cambiaron porque vieron la realidad de lo que aquí está pasando. Y en ese sentido, no tengo duda que la comunidad internacional está muy clara de lo que pasa aquí en Venezuela. No tengo duda que conocen de cerca las violaciones sistemáticas de derechos humanos que hay en Venezuela, que son patrones. Es un patrón sistemática de tortura, en el caso de los presos políticos, y es un patrón de empobrecimiento del pueblo venezolano. Y eso hoy lo conoce el mundo entero, todos los países. España es miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea, en voz de Federica Mogherini el día de hoy, repito sus palabras, las tengo aquí, nuestra posición es clara. Buscaremos maneras en que, si hay una oportunidad, la Unión Europea pueda ayudar a la región a encontrar una solución de una de las peores crisis políticas, que es la de nuestro país, Venezuela. Así señaló Mogherini. Es una posición clara y firme, porque esos países saben que aquí hay presos políticos, saben que aquí torturan a los presos políticos, saben que aquí han asesinado a presos políticos, saben que aquí no hay democracia. Saben que el país, que Venezuela vive en una dictadura y la conocen de cerca. Así que no tengo ninguna duda que cualquier intento que venga de la Unión Europea va a ser firme para el cambio político en Venezuela. No para la convivencia con criminales, sino para el cambio político que todos queremos. En relación a la reunión con el secretario de Cooperación, ¿tuviste la oportunidad de conversar con él? ¿Cuál habría sido de alguna manera la tónica de esta visita del funcionario para ti? Sí, fue una visita del gobierno español y conversaron con todos, tanto con la oposición como con el gobierno. No tengo duda que el secretario se fue muy claro de lo que pasa aquí en Venezuela. Y para los que tengan duda, hagan lo que hizo el secretario. Vengan a Venezuela y hablen con los familiares de los presos políticos. Y hablen con la gente en la calle, con la gente que está en las colas, con la gente que está en hospitales que no pueden ser curados. Y hablen con la oposición firme venezolana, que es perseguida, que está en el exilio y que están presos. Y hablen con un gobierno que quiere tapar con acciones cosas que no se pueden tapar. Porque muertes, éxodo, violación sistemática de derechos humanos no se pueden tapar hoy en Venezuela de ninguna forma. Además que el secretario tuvo la oportunidad de volar varias horas con Loren Salet. No tengo duda que Loren, en esas horas y cada minuto que Loren esté fuera de Venezuela, Loren va a ser la expresión clara de lo que es una víctima de la dictadura. Quisiera también consultarte, porque en las últimas horas que habíamos escuchado sobre eso hace poco, corrieron muchos rumores con respecto a Leopoldo López, se había escapado a Colombia, si habría una intención de volverlo a detener, y todo esto también fue en medio de la excarcelación y destierro de Loren Salet. ¿A qué le atribuyes tú ese surgimiento de rumores? Sí, eso pasó el viernes 12. No es la primera vez que pasa. Son momentos muy difíciles porque imagínense, mi casa está rodeada de policías del SEBIN. Y para mí hoy el SEBIN representa muerte, muerte de un preso político, muerte de 3 presos políticos que conozco a sus familiares y que hoy ya no están porque están muertos. Y sé que responden a órdenes. Yo lo que más he oído en los últimos 4 años es una orden de arriba. Es decir, que si le dan la orden de matar al preso, van y lo matan. Ese es el miedo que tengo yo como venezolana y como esposa. Y eso pasó el viernes en mi casa, entraron a la casa, le hicieron una fe de vida a Leopoldo sin dar explicaciones, porque todo el tiempo entran a tomarle fotos con el periódico del día como si fuese un secuestrado, porque es un secuestrado, y porque todos sabemos que es inocente y tiene que salir en libertad.
Y es muy difícil, para mí ha sido muy difícil. Fue difícil el viernes, fue difícil el sábado, fue difícil el domingo, es difícil hoy el lunes porque están allanando la casa de una diputada de la oposición, Adriana Pichardo. Apuntaron a la mamá de Adriana Pichardo en su casa, destrozaron su casa y apuntaron a la mamá de una diputada en Venezuela. Vivimos así, pero ante eso, ante ese miedo que está, porque como mujer uno lo tiene, es más el coraje, siempre lo he dicho, es más la fuerza. Y es más esa admiración que sentimos por nuestros líderes. La firmeza de Leopoldo, la firmeza de los excarcelados, la firmeza de cada uno que lucha hoy por rescatar la democracia en Venezuela en paz. Y digo en paz porque hemos utilizado todas las herramientas institucionales, legales, claras, para lograr justicia y paz. Sí. Sí, una de las ONG que conforma el Proyecto Libertad, que busca la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela, hoy hace una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares de protección a cada preso político en Venezuela. La cifra de los presos políticos en Venezuela es de 398 presos. Nosotros le pedimos a la Comisión que proteja a estos presos porque sabemos que pueden amanecer muertos y no queremos más muertes. No queremos más violación sistemática a los derechos humanos de nuestros familiares. Por eso hoy se hace la petición formal, a Juan Requesén ya se lo dieron, pero queremos que la protección sea para todos los presos políticos. Sí, bueno, hicimos un recuento, no solamente ha sido allanamiento, han sido desapariciones, todavía hay 2 personas desaparecidas. Liberaron a 4 y volvieron a meter preso a los 4 más a sus familiares. Es una persecución. Es algo fuerte, nosotros lo hemos dicho a nivel internacional, pero hoy lo podremos decir desde Venezuela. Es una política de terror, es terrorismo de Estado. El vivir esta persecución día a día. Y nosotros, familiares de presos políticos, desde Proyecto Libertad, nosotros enfrentamos esta dictadura con nuestra piel, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, y vamos a seguir alzando nuestra voz, denunciando cada cosa que pasa en Venezuela. Nos gustaría conocer un poco la opinión, dado que aquí hay muchos familiares y expresos políticos, porque en las últimas horas, incluso en el último mes, se ha visto de alguna manera una escalada por parte del gobierno, donde ya no serían únicamente, o las acciones no estarían dirigidas únicamente a dirigentes políticos, sino a familiares. Acabas de también hacer un recuento de lo que acaba de suceder con familiares de varios militares y quisiera saber si sienten miedo, cómo están abordando, pareciera una nueva etapa. Sí, es una etapa, como digo, de terrorismo de Estado. Es una actuación desesperada ante un gobierno que sabemos que está caído porque no tiene gente y porque tiene los ojos de la comunidad internacional democrática ante ellos. No hay forma de tapar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que hemos vivido nosotros. Y ante eso, ellos siguen cometiendo errores. Siguen cometiendo errores. Errores son violaciones que no prescriben y que llegarán a todas las instancias nacionales e internacionales en su momento. Muchas gracias. Bien, palabras entonces de Juan Guillermo Requesén, padre de Juan Requesén, también Lilian Tintori, quienes denuncian entonces lo que es la persecución también aún que mantiene no solamente contra los presos políticos, que algunos han sido liberados, sino también contra sus familiares. También a esta hora denuncian entonces lo que ha sido el allanamiento de la casa de la diputada Adriana Pichardo, quien presuntamente también apuntaron con un arma a su madre. Sin embargo, se maneja que extraoficialmente la diputada no se encontraba en su hogar. Nosotros estaremos muy atentos a esta información. Hasta el momento la información que se genera desde Caracas, Venezuela, reportó para BPI TV Joan Álvarez.